Hola amigos de Conceso y Corazón. Este día vamos a tratar de un tema increíblemente especial, que ustedes decidirán si valió la pena leerlo, si valió la pena escucharlo. Pero quiero empezar con una historia. Y esta historia implica a dos personajes que en 1995 llegaron a un banco en la ciudad de Pittsburgh. Arthur Miller. Llegaron, cometieron un atraco e incluso se dieron el desparpajo de sonreír ante la cámara. Fue esa misma noche, al ser aprehendidos y al ir subiendo a la patrulla, cuando de manera sorpresiva Arthur le comentaba a los oficiales: ¿pero qué falló? Si me puse el líquido, no debí de aparecer en las filmaciones. Imagínense lo que pensarían las autoridades. Al revisar su declaración se dieron cuenta que era cierto y que estos dos pseudoampones habían cometido un grave error. Habían encontrado en alguna enciclopedia o en algún libro que el escribir con jugo de limón era una forma de encubrir o de mantener de manera oculta algunas conversaciones en la antigüedad. Y ellos hicieron una inferencia o una propuesta descabellada, que si ellos se empapaban de jugo de limón en su cara y en su cuerpo, iba a ser imposible que los detectaran los métodos de filmación convencionales. Craso error, ¿verdad? Y suena de ensueño. Pues eso mismo también pensaron dos psicólogos en Estados Unidos, Dunning y Kruger. Así como el Kruger de las películas de espantos, que no tienen nada que ver con él, eran dos neuropsicólogos que, intrigados por este caso y por esta absurda manera de cometer este delito, se dieron a la idea de investigarlo científicamente y lograron encontrar uno de los síndromes ahora muy conocidos, que se llama el síndrome de Dunning-Kruger. Este síndrome es extremadamente interesante, porque lo que nos dice es que las personas que tienen mucho conocimiento acerca de un tema normalmente consideran que no saben tanto de él, y los que no saben nada normalmente se creen muy doctos acerca del tema. Raro, ¿verdad? El síndrome de Dunning-Kruger es un síndrome muy especial, porque a todos nos ha pasado que después de leer algún programa o escuchar algún programa o leer en alguna revista de algún tema, nos creemos que ya somos expertos consumados. Y esto pasa muy frecuentemente actualmente en las redes sociales. Cuando vemos alguna noticia y creemos que ya somos expertos por haber escuchado un video de apenas 5, 10 o 15 minutos y lanzamos improperios o tratamos de defender postulados que creemos que son los más adecuados. Y solamente denota nuestra gran ignorancia sobre el tema. O cuántas veces nos ha pasado que ya una vez que nos hemos interesado en el tema, empezamos a estudiar y nos da tanto temor el saber que hay una vastedad enorme de información que desconocemos, que cansados y preocupados por no hacer el ridículo dejamos atrás esa inquietud. El síndrome de Dunning-Kruger no solamente nos deja ver a veces las falacias en las que caemos, a veces los sesgos cognitivos que cometemos, pero también la falta de interés que le ponemos en buscar más el conocimiento, en llegar al fondo de las cosas, en descubrirlo. La inteligencia, pues, es un tema fundamental que vamos a tratar el día de hoy en Conceso y Corazón. La inteligencia científicamente se considera el obtener información para resolver problemas y de esta manera tener una percepción de la realidad única. La inteligencia hasta el siglo pasado, finales de 1800 tal vez, se consideraba que solamente era propia de las especies superiores. Se creía que era un aspecto puramente del Homo sapiens y que los demás animales no tenían ni poseían ningún tipo de la misma. Eso se ha ido descartando conforme ha pasado el tiempo y hemos visto cómo el delfín puede aprender un sinnúmero de tareas, las ardillas también, o algunos roedores. Fue a finales de 1800 cuando a un neuropsicólogo se le ocurrió hacer la medición IQ.
Esta medición IQ lo que mide son 3 elementos, que son la memoria de corto plazo, el raciocinio y el lenguaje verbal. En base al principio, en pruebas muy concisas, Alfred Binet, el inventor del código IQ o del método IQ, del coeficiente intelectual, podía describir cuál era la posibilidad de éxito de un estudiante promedio para llegar a niveles superiores. El IQ fue utilizado ya de una manera masiva en las primeras décadas de 1900, propiamente en 1917, cuando se le aplicó a una gran cantidad de jóvenes, sobre todo en la milicia. Y fue muy interesante el método IQ, porque durante mucho tiempo fue un factor predictivo. Se sabe, por ejemplo, que puede predecir no solamente el éxito académico, sino también el éxito social de una persona, cuánto éxito va a tener en su vida. También puede predecir el promedio de vida. Se sabe que las personas que tienen un mayor IQ pueden vivir más. Ahora se sabe que tal vez es por su capacidad de irse retransformando, de no ser rígidos, de poder cambiar a través del tiempo. Y bueno, en base a esto, el IQ promedio, en el que todos quisiéramos estar, es arriba de 100. Por debajo de 100 ya se tiene algún impedimento. Es de 100 a 120 cuando se cree que tienes pues un coeficiente superior. De 120 a 130 ya te consideras superdotado. Y es arriba de 130 cuando ya te consideras pues ya una mente superior o ya un genio propiamente. Hay incluso sociedades como la Mensa, que no tiene nada que ver de peyorativo, sino que es el término latín para mesa, que engloba a más o menos el 3% de la población que tiene esa virtud de tener arriba de 130 de IQ. Esta misma sociedad descubrió que las personas con IQ muy elevado tenían también una tendencia a tener mayor cantidad de depresión o de ansiedad. Eran personas que se aislaban con mucha facilidad y también se vio que muchos de ellos tenían ciertos rasgos autistas. Así es, amigo mío, el autismo es solamente una forma de trabajo diferente del cerebro. No se considera como tal un retraso psicomotor, sino una variante de la misma. Y es importante saberlo para que nuestros hijos o las personas que tienen este tipo de rasgos pues no sean consideradas como retrasados. Sin embargo, el sistema IQ con el tiempo se fue agotando. ¿Por qué? Pues porque actividades como la visoespacial, la cinética, la interpersonal, la intrapersonal, pues no se tomaban en cuenta en estas habilidades. Eran solamente muy rígidas en la lógico-matemática y en la lingüística. ¿A quién no le tocó? Que si no eras bueno en matemáticas o en español, prácticamente estabas perdido. A mí me tocó, yo no era muy bueno en matemáticas, y menos en física. Y entonces, bajo estándares normales, pues hubiera sido un IQ tal vez por debajo del promedio. La verdad, nunca lo he hecho. Pero a alguien más se le ocurrió esto, y fue al fantástico de Howard Gardner. En 1990, Howard Gardner, un profesor, un psicólogo de la Universidad de Harvard, se le ocurrió hacer el modelo de las 7 inteligencias y convirtió a la inteligencia única, a donde todo se creía que convergía en el cerebro y que solamente había una inteligencia singular. Él dijo que eso no era posible, que la inteligencia no se podía restringir a una sola, sino que se tenía que reproducir lo que pasaba realmente en el cerebro. Y lo que pasa, como sabemos, es que los pensamientos van generando hábitos y esos hábitos se van almacenando. Esa información se va guardando en el cerebro como carreteras neuronales. Pero aquí entra lo interesante. Esas carreteras pueden cablearse de diferente manera en cada persona. En algunos, por ejemplo, se tienen habilidades para el deporte desde muy temprana edad, o habilidades para la poesía, o habilidades también lógico-matemáticas. Y a veces la misma educación de nuestras escuelas, que está basada todavía en el sistema IQ, o prevalece aún esta, pues no se toman en cuenta algunos otros rasgos de inteligencia. Howard Gardner entonces fue un visionario que clasificó a las inteligencias en 7 posibles. Y vamos a ver cada una de ellas. ¿Te atreves? Y la primera inteligencia es la lógico-matemática.
Es la más conocida, la más aceptada y sobre todo la más respetada. Y tiene una razón. La mayoría de los inventos que han cambiado la humanidad se basan en la inteligencia lógico-matemática. Ahí está, por ejemplo, el genial Isaac Newton, quien descubrió el cálculo apenas a los 20 años y fundó lo que por 300 años se basó la física clásica. ¿O qué les parece a Albert Einstein, que en sus primeros años era considerado como un retrasado, como alguien no apto para matemáticas, y que a su muy temprana edad ya había publicado las leyes de la física relativista, que hasta ahora seguimos? Son estos desadaptados, son estas personas transgresoras, son estos soñadores los que normalmente hacen los grandes cambios de la humanidad. Sin ellos, la imprenta de Gutenberg, sin ellos, los avances científicos más avanzados que tenemos ahora, el descubrimiento o la investigación o la conquista del universo, no se hubiera dado sin estos soñadores. La inteligencia lógico-matemática también se cree que es la única que puede metamorfizarse, porque al tener un concepto tan claro de aspectos tan rebuscados como el cálculo, como la física, la misma inteligencia, el mismo cerebro puede recablearse para asumir otros tipos de inteligencia. Se cree que es la inteligencia más completa, pero no la única. Y tenemos también entonces la segunda inteligencia, la inteligencia lingüística. Esta es clave para el desarrollo también de la humanidad, porque fue el lenguaje lo que nos permitió transmitir la información a las siguientes generaciones, lo que permitió que este conocimiento traspasara al tiempo, y eso fundamentó a la sociedad actual. Es por eso que gente como Shakespeare, como Cervantes, gente con esa capacidad y esa fineza de manejar el lenguaje, pudieron hacer obras que cambiaron a la humanidad completamente, como el Quijote o las obras de Shakespeare. Pero también en esta inteligencia entra la capacidad de poder dominar los lenguajes, de poderte comunicar con los demás de una manera tal vez verbal o escrita. Entran también los poetas, que han venido también a transformar, y algunos políticos también deben de tener esta capacidad para modular su expresión y transmitir sus emociones. Después pasamos a la siguiente inteligencia, que es la inteligencia visoespacial. Y esta yo la definiría como la capacidad de imaginar. Imagínate, aquí están los arquitectos, aquellos como Alejandro Vitruvio, que en los tiempos de los romanos idealizó el Panteón, esa bóveda maravillosa que se encuentra hasta nuestros días en la antigua Roma, y que desafiando todos los aspectos constructivos, incluso durante más de 1000 años, se mantuvo en pie. Y fue Brunelleschi en Florencia, cuando ya en 1400, después de siglos en donde la catedral no se veía concluida, pues el Duomo era tan complejo que ninguno lo había podido lograr. Y fue él, basándose en los elementos arquitectónicos de Alejandro Vitruvio, siglos antes, que pudo terminar esta magna obra. ¿Y qué me dicen de los artistas plásticos, de los pintores? ¿Qué me dicen de Vincent Van Gogh? Considerado un loco por algunos, epiléptico por otros, vicioso, drogado por el licor de ajenjo, que tal vez modificó tanto su circuito neuronal que hizo posible estas obras maestras. Pero fíjense que ya en el año 2000 se encontraron algo interesantísimo, que es las ondas gravitacionales. El colapso de dos agujeros negros millones de años antes hicieron que la estructura misma del espacio-tiempo se moldeara, imagínense, como olas. Y esas olas pudieron ser captadas hasta nuestros días con aparatos sumamente precisos. ¿Y cuál sería la maravilla? Que estos patrones simulaban perfectamente a la noche estrellada pintada por Van Gogh en 1800, imagínense. Impresionante, un adelantado a su tiempo, alguien visionario. No lo sabemos, pero es esta inteligencia la que te permite plasmar esas cosas, o a los arquitectos ver edificios donde no hay nada,
calcular estructuras, idealizar, soñar. Es esta inteligencia que muy pocas veces se toma en cuenta la que nos da las edificaciones que ahora tenemos, el arte que ahora tenemos. Y ahora pasemos a la inteligencia kinético. Es la habilidad de manipular tu cuerpo a voluntad. Se habla en los especialistas en el deporte o en cualquier otra disciplina que se requieren 10,000 horas. 10,000 horas continuas para dominar una actividad deportiva. Si tú quieres ser un tenista, tendrás que practicar 10,000 horas para ser bueno. Pero ¿qué me dicen de los que son superiores? Rafael Nadal, en tenis, Tiger Woods, en golf. Ellos hablan de algo que se llama el estado de flujo. Ese estado donde ya no se piensa más en lo que van a hacer, simplemente los movimientos se dan estereotipados. Este es el tipo de inteligencia que logran los grandes. Lionel Messi, cómo controla la habilidad de driblar a sus oponentes. O Tiger Woods con esa fineza y esa sensibilidad, o el mismo Nadal con su aguerrida forma de jugar. Ellos tienen algo que los demás no, tienen esa capacidad de moldear su cuerpo a voluntad. En esta habilidad también se encuentra el ritmo, porque se requiere una cadencia para lograr esos grados de perfección. Y ese también es un rasgo evolutivo y es un rasgo de inteligencia que tenemos que explotar como lo hacen en otros países. En los países del Oriente, en China, en Rusia, en Japón mismo, se ve a los niños desde pequeños las habilidades deportivas y se les inculca a explotarlas al máximo. Y por eso durante años los clavadistas chinos han sido insuperables, los gimnastas también. Algunos gimnastas también en Estados Unidos han logrado ese nivel de perfección, porque han entendido, la sociedad ha entendido y los maestros han entendido que es en la infancia cuando se desarrollan esas habilidades de mejor manera. Y pasemos ahora a la inteligencia musical, aquella que dominó Beethoven, Mozart, Bach, esa capacidad para poder leer esas partituras musicales, pero para poder también sentir la música. Se habla de que estas personas desarrollan evolutivamente una conexión muy especial entre el cerebro y el sistema auditivo, no solamente para entender la música, sino también para poder entender los decibeles de la misma y poder plasmar bellas sinfonías. Y no solamente se queda ahí. La inteligencia musical bien entendida podría explicar por qué algunas personas pueden captar el estado de ánimo de otras con solo escuchar su entonación, con solo ver dónde ponen los acentos, con ver cómo modulan el tono de su voz, dónde hacen énfasis, dónde alargan las palabras. Y con esto pueden entender el estado de ánimo de cualquier otra persona. Políticos, religiosos, gente con mucha introspección tiene también esta capacidad desarrollada. Y de ahí vamos a las inteligencias unificadas que juntas forman la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, Howard Gardner la dividía en dos, que era la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Y empecemos por la intrapersonal. Esta es la capacidad de ponerse en contacto con los sentimientos de la propia persona, hacer una introspección de tal manera que tú puedas dominar la conducta emocional resultante. Esto es muy importante en personas de fe. Cristo, Buda, manejaban esta capacidad introspectiva de tal suerte que pudiendo conocer su cuerpo y su espíritu a detalle, podían contagiar a los demás, podían transmitir un mensaje. Esta capacidad también lo tenemos los médicos, o al menos la tenemos que desarrollar. Esta empatía que nos permite ponernos en los zapatos de los demás.
y poder ver y transmitir la cura al paciente y las recomendaciones que le permitan hacer los cambios fundamentales. Y vamos después a la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia interpersonal es la capacidad que tienen también las personas de relacionarse con los demás. Por ejemplo, los políticos deberían de tener esta inteligencia extremadamente desarrollada. Ellos deberían de tener la posibilidad de ver el bien común, el bien máximo. Sacrificios se tienen que hacer, por supuesto, pero ellos conocen lo que más le conviene al pueblo. Platón decía que el voto solamente lo tenían que llevar a cabo las gentes estudiadas, porque el dejar el voto a todo el resto de la población era peligroso, porque podía hacer que las gentes que no eran tan cultas podían decidir elegir a alguien que no era lo mejor para la mayoría, que pasa actualmente en muchas ocasiones. Y por eso Sócrates lo tomó más fácil y dijo: yo solo sé que no sé nada. En su increíble humildad él sabía que al reconocer sus carencias solamente enaltecía el conocimiento que ya tenía. Estas son las 7 inteligencias, pero entendamos que no podemos clasificar a nuestros hijos en una inteligencia única. Tal vez tengan mayores habilidades en una o en 2, pero es la mezcla de las 7 la que van a forjar nuestro destino. Es importante que los métodos actuales de medición de inteligencia, o al menos lo que pretenden hacerlo, sean modificados para bien. La mayoría de las escuelas siguen con el sistema IQ, con el coeficiente intelectual, con el factor G, que es la capacidad intelectual, pero la lógico-matemática. Y eso conlleva riesgos. Los sistemas SAT, los sistemas de evaluación en Estados Unidos, aún llevan este sistema. Y se cree que es una gran injusticia porque, insisto, se cortan los sueños de muchos estudiantes que, no teniendo habilidades lingüísticas o lógico-matemáticas o un procesamiento intelectual muy rebuscado, no son tomados en cuenta para ese desarrollo intelectual máximo. Es importante abrir y quitar esas fronteras de la mente y llegar a partes más profundas de ti y de mí. Y ahora viene una parte interesante, porque también la neuropsicología ya ha planteado 2 escenarios, que es el efecto Pigmalión y el efecto Gollum. ¿Te atreves a saber qué son? El efecto Pigmalión se basa en un escultor, en alguien que tenía la habilidad de plasmar en el mármol mismo, en la piedra fría, esculturas bellísimas. Y este era el caso de Pigmalión, que teniendo la inteligencia visoespacial muy desarrollada, era un artista sin ninguna comparación. Y en un viaje a Chipre fue a buscar un gran monolito de mármol para llevar a cabo su magnum opus, su epifanía. Él había renunciado al amor hace muchos años atrás. Él había sido un hombre muy introspectivo, pero también muy cerrado. La gente brillante normalmente así lo es. Y él había renunciado al amor. Se había mantenido célibe. Por años su única belleza era encontrada en el mármol, en su martillo y en su cincel. Y este no fue la excepción. Empezó a buscar posibles modelos para captar a la musa más bella que él pudiera haber encontrado, al amor encarnado, a la belleza suprema. No encontrándolo en una mujer de carne y hueso, voló a su imaginación, a su fiel compañera. Y por años trabajó incansablemente, labrando día a día el duro mármol. Al final, terminada su obra, la bautizó como Galatea. Esa mujer que significaba todo lo que para él representaba la belleza, la pureza y el amor propio, el amor mismo. Sin embargo, viéndose entrado en años y viéndose perdido, decidió hacer un salto de fe y, acudiendo al mismo templo de la diosa del amor,
de Afrodita, le pidió perdón y le dijo que había estado equivocado todos estos años, que si se le diera una oportunidad más, él podría encontrar el verdadero amor en una mujer de carne y hueso, en donde él pudiera plasmar pues no solamente sus sueños, sino su simiente y dejar algún legado. Fue tal su devoción y tal el amor que había implantado en esta figura, que Afrodita misma se vio conmovida por esto y le concedió el premio supremo, que fue el darle vida a su creación. ¿Y cuál sería la sorpresa de Pigmalión al otro día al ver a Galatea transfigurada en un ser de carne y hueso? Él solamente le dijo estas palabras: tú eres la arcilla y yo soy la idea, tú eres el barro y yo el escultor. Y así, tomándola de la mano, empezaron una nueva vida juntos, un nuevo camino. Y ahora los psicólogos han descubierto que ese efecto existe. Ese efecto existe porque en universidades de todo el mundo se ha llegado a la conclusión que si a dos grupos de estudiantes se les inculca a uno de ellos que son superiores, a pesar de no tener ningún tipo de habilidad o de algún tipo de coeficiente intelectual mayor a la media, pero se les hace creer que son superiores, estimulando su autoestima, su visión de ellos mismos, y en el otro, tratándolos como seres comunes y corrientes, a pesar de que el otro grupo tenía habilidades intelectuales mayores. ¿Qué creen que pasó? Pues el efecto Pigmalión surtió efecto, funciona. Las personas, con el solo hecho de autosugestionarlas, de sugestionarlas, de que son brillantes, logran un desempeño mucho mayor. Esto es increíble porque también se puede dar el efecto completamente opuesto, el efecto Gollum. El efecto Gollum es lo que hacen en la política para destruir la imagen de alguien. Se le crean historias rocambolescas o situaciones terribles que van demeritando la imagen de una persona. Pero también es a nivel escolar. ¿Y cuántas veces a alumnos que son diferentes se les trata, se les humilla, se les aísla? Y lo único que logramos es que ellos también crean que son inferiores, no desarrollando nunca su verdadero potencial. El efecto Gollum, el efecto Pigmalión, es un recuerdo de lo que está en nuestras manos, en nuestros hijos y en su educación. Y cómo es fundamental que los padres conozcamos que no solamente hay una educación lógico-matemática y lingüística, que no solamente es resolver problemas, que esto va mucho más allá, que tenemos que forjar hombres, pero forjarlos a través del amor y de la autoconfianza, y que lejos de pensar si tu hijo es o no inteligente, es buscar en qué es inteligente. La inteligencia ya está. En algún libro leí que si nos encontramos en nuestro nicho, si nos encontramos en lo que nosotros verdaderamente estamos diseñados para realizar, no necesitaríamos incluso que nos pagaran. Seríamos tan felices ahí que daríamos nuestro máximo potencial. Los trabajos que no reditúan felicidad, un trabajo que no te dé esa alegría, esa motivación para despertarte día a día, tal vez lo que significa es que no estás en tu nicho y que tienes que evolucionar, que tienes que cambiar. Hay otro evento también en la neuropsicología llamado el efecto halo. Y el efecto halo todos lo hemos visto. Aquel joven o aquella joven bella, físicamente atractiva, que por el solo hecho de físicamente tener una concepción un poco más compleja o un poco más agradable a la vista, se considera también que está relacionado con la inteligencia. Pensaríamos que es una tontería, pero es cierto, el efecto halo existe. Desgraciadamente. ¿Por qué? Porque valdría la pena
que ese efecto halo, ese efecto de potencializar la brillantez de alguien, no tuviese que ver con el color de sus ojos o el color de su piel o el color de su pelo, sino con lo que verdaderamente hay no solamente en su cerebro, sino en su corazón y la forma en que transmite el mensaje. Eso creo que es la clave y el futuro de la inteligencia. La inteligencia entonces no es la capacidad de obtener información para resolver problemas. Es ejercer el derecho que tenemos de libre albedrío para poder modificar nuestra realidad y para poder generar nuevos hábitos que le den rumbo a nuestra vida. Hoy más que nunca creo que la inteligencia no tiene tanto que ver con el conocimiento, sino con la aplicación de ese conocimiento de manera adecuada, de manera orientada. Y aparte, las personas que hemos tenido el privilegio de poder obtener conocimientos, es una obligación moral, el poderlo transmitir a las nuevas generaciones, el ayudar a comprender a los demás cómo funciona el cerebro, ha sido el motivo de la aparición de este podcast. Y espero que esta información te llene tanto como a mí y te dé la oportunidad de modificar tu realidad y tu futuro. Ahora empiezas un nuevo camino. Decídete a saltar conmigo. Bien, entonces sabemos que la inteligencia es recabar información a través de los órganos de los sentidos. Esta información es transformada en pensamientos. Estos pensamientos se almacenan como información en las partes de la corteza cerebral y esta información puede emerger igual como corriente eléctrica y como pensamientos para forjar hábitos que generen comportamientos y que eso pueda resolver problemas que te permitan ver la realidad diferente. Pero para ser inteligente se requieren ciertas recomendaciones. No solamente es aprender cosas, memorizarlas y hacerlas frecuentemente para obtener resultados. Se requiere también algunas recomendaciones extras. La primera de ellas es toma decisiones. No puedes permanecer impávido sin hacer algo concreto. Tienes que decidirte ya a tomar cambios en tu vida y la inteligencia denota eso, denota que si tú eres listo, entonces no tienes problema para quedarte congelado, tienes que actuar, tienes que seguirte moviendo. Eso es una característica de la inteligencia, porque recuerda, ser inteligente es mantenerte vivo. Ese es el fundamento de la evolución, solamente los más aptos persisten. Así que mantente en movimiento y toma decisiones. Ábrete a nuevas posibilidades. Es importante que la gente inteligente no se mantenga rígido en antiguos dogmas. No son atávicos, no son anacrónicos. Son personas que están dispuestas a aprender nuevas habilidades. Lejos de ser el que gana todas las conversaciones en las francachelas o cuchipandas o en las fiestas. Vuélvete más jovial, escucha un poco más. Eso es característico de la gente inteligente. Desarróllate, aprende nuevas cosas, nunca es tarde para aprender. Nada de que chango viejo no aprende truco nuevo. Eso ya es obsoleto, eso es atávico. Lo de hoy, los clichés del hoy, es aprender, es mantenerte ágil. Nada de que después de que te retiras ya no lees libros, o ya no sales a pasear, o te la pasas viendo Netflix todo el tiempo. Salte ya de la televisión, echa a andar tu cerebro. Mantente inteligente, mantente leyendo, haz crucigramas, haz sudoku, mantente activo. Esto se tiene que desarrollar. Aprende de tus errores. Si te equivocas, no lo tomes como un gazapo, tómalo como una nueva manera de realizar las cosas.
Thomas Alva Edison decía cuando descubrió la bombilla: he descubierto 1.000.000 de formas de cómo hacer prender un foco. Es decir, falló tantas veces ese filamento que nos trajo la luz, que a la última vez que él ya lo pudo lograr, él solamente lo vio como una consecuencia. Tienes que mantenerte activo, tienes que mantenerte desarrollándote, aprende un nuevo idioma, vete a pasear, conoce el mundo, ten una nueva técnica, haz algo. Pero mueve esta cabeza. Sé creativo. Es característico de la inteligencia el que seas innovador. Entonces desarrolla nuevos proyectos y culmínalos. Vuélvete ingenioso, vuélvete un niño. Decía Albert Einstein, recuerden, la mente es como un paracaídas, solamente funciona si la tienes abierta. Así que reinvéntate, sé creativo. Ten una buena memoria. La memoria es fundamental para desarrollar la inteligencia. Nosotros captamos día a día muchísima información, pero si no prestamos atención y lo aderezamos de sentimientos positivos, esta memoria no se va a echar a andar. Recuerda, parte de la memoria está en el hipocampo, pero ahí se queda solamente un día. Si no la vuelves a reforzar, si no la redistribuyes tú también con emociones elevadas, esa memoria se pierde. Así que ten una actitud positiva, sea alegre y feliz. Aprende, pero aprende bonito. Una persona inteligente debe tener un buen manejo emocional. Basta de dramas, basta de sufrimiento. ¿Tienes un problema? Extérnalo. ¿No lo puedes hacer? Ve al psicólogo, pero maneja tus emociones. No trates de volverte el ser rígido que dice es que yo soy así. Jamás es tarde para cambiar, recuérdalo. Y un rasgo de inteligencia es eso, evolucionar. Infancia no marca destino. No somos lo que los otros hicieron con nosotros. Somos un proceso evolutivo. Nunca lo olvides, eres inteligente. La gente inteligente piensa por sí misma. La gente inteligente no se rige por falacias, no se rige por comentarios del internet. Son personas que sí, tal vez reciban alguna información de las redes sociales, pero ahí no se termina el aprendizaje, ¿verdad? No quieres tener el efecto de Dunning-Kruger. No quieres pintarte la cara con jugo de limón y asaltar un banco, por Dios. Ponte a estudiar. Si lo que dicen es que hay gente en la luna, que hay enanitos verdes ahí, ve en las revistas científicas, ve en los observatorios, ve lo que la gente de ciencia tiene que decir. No lo que dice el influencer, lo que dice la gente de ciencia. Las personas inteligentes tienen que checar sus fuentes. No es lo primero que leen y ya se creen la persona que más sabe. No, son personas introspectivas. Recuérdalo. Las personas inteligentes no tienen muchos amigos. ¿Y sabes qué? No los necesitan. Tienen los adecuados. Gente de bien, gente que los quiere bien, pero gente que no teme de abrirse, mostrar sus sentimientos, volverse vulnerable, ser uno con el otro. Ser seres humanos. Una persona inteligente no se va por el bluff. Una persona inteligente sabe elegir a sus amigos porque sabe que cuando los necesite van a estar ahí para él. Eso necesitamos las personas que aspiramos a ser listas. ¿Tú eres listo? Ten amigos de fiar. Ten amigos para bien y que te quieran bien. No seas el más reconocido. No seas el más amiguero. Sé el que más empatía tiene. Y recuerda, la empatía es un rasgo de evolución, porque solamente si eres empático entiendes que todos somos seres humanos, entiendes, todos somos terrícolas, todos tenemos la misma conciencia y todos compartimos este origen divino. No puedes maltratar a ningún elemento de esta tierra sin sentir un poco de remordimiento. La gente lista lo tiene.
porque sabe que todos somos uno, que emergemos de la tierra, no llegamos aquí, salimos de aquí, regresaremos aquí, así que respetamos el medio ambiente. La gente inteligente respeta la naturaleza, porque ¿sabes? Tu cuerpo es donde la naturaleza pide ser venerado. Recuérdalo. Y por último, las personas inteligentes no tienen prejuicios. Por Dios, moralidades atávicas y obsoletas, corroídas por el tiempo. La inteligencia nos debe hacer entender que la evolución humana también permite una evolución de la moralidad. No somos restringidos, somos gente que ha sabido leer y que ha sabido entender que de cada cultura hay algo rescatable. No tiene dogmas, no tiene religiones, no tiene partidos, no tiene ejes. Es un hombre abierto, es una persona abierta a nuevas expectativas. Y así también, amigo mío, tú debes de ser. Tú debes de ser aquella persona que no se rige por falsas instrucciones, por seguir al rebaño. Tú eres el capitán y el arquitecto de tu propio barco, recuérdalo siempre. Y pues estas son algunas recomendaciones para la gente que aspira a ser inteligente. ¿Tú qué dices? Con seso y corazón creemos que tú tienes ese potencial. Porque no importa cuál sea tu estrato educativo, no importa cuáles sean tus credenciales. ¿Qué diablos? Eso está atrás. Lo de hoy es tener muchas inteligencias. Lo de hoy es entender que nunca paramos de aprender. Y lo de hoy es entender que si conoces el funcionamiento de esto y tienes mucho de esto, si tienes eso, pero mucho más corazón, entenderás que no hay límites. Que el límite eres tú mismo, que tú puedes volar, que tú puedes construir castillos, porque la inteligencia y la grandeza siempre ha estado en ti. Y recuerda, solo aquel que ha visto en la oscuridad de la noche puede entender que en la superficie siempre va a haber una bella realidad que experimentar. Con seso y corazón te decimos cómo. Síguenos.